titulado este mensaje, limpios, limpios, limpios. Vamos a orar por la palabra. Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Aquí están corazones dispuestos, corazones preparados para que hables, Señor, a tu iglesia, Señor. Y mientras la palabra es ministrada, Señor, algo sucede en nuestro interior, Señor, y tú nos purifiques y tú nos limpies, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estoy muy contento de que el ministerio de amor y misericordia ya vuelve a la iglesia otra vez. Paramos un buen tiempo y estoy convencido que el Espíritu Santo va a hacer cosas maravillosas y gloriosas entre nosotros. Y durante esta semana en la oración estuvimos orando por la llenura del Espíritu Santo y pedíamos al Señor que nos llenara y nos llenara. Cada día pedimos la llenura del Espíritu Santo. Y el día jueves oramos para que Dios nos llenara de manera que fuéramos útiles en las manos del Señor. Y mientras estábamos orando en la mañana, por eso les dije que Dios me confirmó el mensaje del domingo. Mientras estábamos orando, el Señor me decía que Él quería no solamente llenarnos con su Espíritu Santo, sino quería limpiarnos con su Espíritu Santo. Dice, yo los voy a limpiar. Y decía, los voy a limpiar y los voy a limpiar. Y venía a mi mente una imagen de un vaso que estaba siendo derramado agua sobre ese vaso y era siendo lleno y lleno y lleno y lleno. Y entre más agua había, menos suciedad había. Y es como el Señor quería limpiarnos. Y esa fue una confirmación de lo que ya el Señor venía hablando a mi vida para compartir con ustedes. Y el Espíritu Santo decía que Él nos quería limpiar primero para todo lo que vamos a hacer a esta ciudad. Para todo el gozo y toda la alegría que Dios va a traer a esta ciudad, Él quiere vasos limpios en donde Él pueda glorificarse. Y tú y yo, amados, tenemos que buscar ser limpios delante del Señor. Así que prepárese, abróchese el cinturón, ciérrenme la puerta que voy a empezar a predicar. Que Dios pueda ayudarnos en este tiempo. Limpios. Primero quiero empezar planteando esto: nuestra necesidad de ser limpios. Nuestra necesidad de ser limpios. Necesitamos ser limpios. Necesitamos exponernos a la presencia de Dios para que ahí en su presencia no solamente sintamos bonito, no solamente le pidamos lo que necesitamos, no solamente cuando estemos angustiados y desesperados, sino necesitamos ir a su presencia para ser limpios. Hay una necesidad en ti y en mí de ser limpiados, de que tú y yo seamos limpios delante del Señor. Y tenemos que verlo así, tenemos que verlo como una necesidad. Yo necesito ser limpio. No puedo verlo como bueno, cuando llegue la situación o cuando acontezca que a lo mejor tenía algo en mi corazón y me enojé y bueno, reaccioné mal, bueno, pues le tengo que pedir perdón a Dios porque pues sí, no estuvo bien lo que hice. No tiene que ser una actitud de, bueno, de vez en cuando yo necesito, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pedirle a Dios que me ayude porque mira, yo he buscado eso. Amados, es una necesidad constante de ser limpios. Es más, si es una oración diaria, debería ser una oración diaria, decirle, Señor, límpiame el día de hoy, ayúdame el día de hoy. Es una necesidad constante. Hubo un hombre un hombre que estaba orando y decía, Señor, hoy no pequé, hoy no fallé, hoy no hice nada malo, hoy no le hablé feo a mi esposa, hoy no me enojé con mis hijos, hoy no me peleé en el trabajo, Señor, hoy no discutí con nadie en el carro, Señor, hoy he hecho todo conforme a lo que tú has querido que yo hiciera. No he hecho nada que vaya en contra de tu voluntad, pero ahora te pido que me ayudes porque me voy a levantar de la cama. Se estaba despertando el hermano y apenas iba a empezar su día. Amados, tú y yo necesitamos ser limpios constantemente y es una necesidad. Isaías capítulo 1, 16, el Señor le dice a su pueblo estas palabras: lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. La iniquidad es
el pecado que se repite y se repite y se repite. Tú sabes que está mal y lo sigues haciendo. Eso es iniquidad. Eso es transgredir la ley, la palabra del Señor, y que repites constantemente. Sabes que no lo has de hacer y lo sigues haciendo. Eso es iniquidad. Y el Señor les dice: lávense, límpiense de eso. Luego, un poco más aterrizado, le dice: dejen de hacer lo malo. Y es una necesidad constante. Lávense, límpiense. Santiago capítulo 4 versículo 8, el hermano Santiago dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores que limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Versículo, no está bien, hasta el 8. Acérquense a Dios, y ¿qué dice? Y Él se acercará a ustedes. Es una necesidad primero de acercarnos a Dios, y una vez que me acerco, pedirle al Señor que me limpie y me purifique. Yo espero, amados, que entienda la necesidad de que seamos limpios delante del Señor. Cuando David fue confrontado con su pecado, se había metido con Betsabé, una mujer casada, y cometió las atrocidades que hizo. Vino el profeta Natán delante de él, lo confronta, y la Biblia recalca la Biblia guarda las palabras de David cuando fue confrontado por el profeta en el Salmo 51. ¿En qué salmo? En el 51. Y ahí habla las palabras que David dijo cuando fue confrontado con eso. Y dentro de todo el pasaje hay muchas cosas que David dice: Señor, yo en pecado fui concebido, Señor, he hecho mal. Y está realmente con un corazón quebrantado delante de Dios por lo mal que había hecho. Pero hay 3 pasajes que David clama algo específico a Dios. Versículo 2, 51:2 dice: Señor, ¿qué le pide? Lávame. Y luego mira cómo lo pide: más y más y más y más de mi maldad. Yo creo que David estaba, imagínate, acaba de ser confrontado con un pecado tremendo, y siente su necesidad de ser limpiado, y le dice: Señor, lávame más. Y cada vez que sentía que Dios hacía algo, se acordaba de lo que había hecho. Más, Señor, más. Y se acordaba cuando se enojó aquella vez: más, Señor. Y se acordó cuando le contestó a su papá aquella vez: más, Señor. Se acordó de aquellas cosas que había hecho: más, Señor, lávame más y más. Porque él entendía la necesidad que había dentro de él. Decía: límpiame de mi pecado. Si usted sigue leyendo en el versículo 7 del mismo Salmo 51, Salmo 51, 7, David dice: purifícame, con hisopo seré limpio. Y luego le vuelve a pedir que: lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Y luego en el versículo 10 vuelve a decirle al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Señor. El que tengo no sirve para nada, Señor. Pon uno limpio, Señor. Lávame, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Tenemos que ser limpiados. Hay una necesidad de ser limpiados, amados. Hay una necesidad. El apóstol Juan decía: si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Todos tenemos que reconocer nuestra necesidad de ser limpiados. Hágalo una oración constante. Tal vez si no diaria, si le cuesta un poquito acordarse de diario, pero cada 2, cada 3 días, pídele al Señor: límpiame, Señor. Lávame más y más y más. Porque al final de cuentas, amados, queremos tener un corazón limpio delante del Señor, porque un corazón limpio delante de Dios es un vaso de honra que Él puede utilizar. Y cosas sorprendentes suceden cuando tú y yo somos limpiados por el Señor. Dios le dijo a Josué, y le dijo al pueblo, por medio del Espíritu Santo le dice Josué al pueblo: santifíquense, porque Dios hará grandes cosas entre nosotros mañana. Límpiense, porque mañana van a pasar cosas tremendas. Y tenemos que limpiarnos, porque el 13 de mayo vamos al hospital de la 510 y milagros van a pasar en ese lugar. Pero necesitamos ir vasos limpios a ese lugar para orar y para clamar por esas personas.
Entonces el Señor y su Espíritu Santo está tratando de limpiarnos. En la semana, el viernes dirigió la oración la pastora. Fue de mucha bendición. Yo batallé para concentrarme porque estaba amén, amén, y viendo a la pastora dirigir alabanza. Yo le dije, ¿no será que me puedas ministrar después del culto? Tengo algunas peticiones de oración. Y estaba dirigiendo a la pastora la oración. Fue un tiempo muy hermoso. Pero algo que compartía la pastora es que hablaba de la importancia de ser revestidos de la renovación, ¿verdad? Nos leyó aquella parábola de Jesús, de aquel hombre que estaba en la boda y que le dicen, ¿tú qué traes aquí en la boda? ¿Por qué no tienes ropa? ¿Por qué no estás vestido con ropas de boda? Y dice que lo sacaron, no solamente lo sacaron, sino que lo mandaron a las tinieblas, ¿verdad? Y estábamos aprendiendo en la oración ese día que el Señor se refiere a los vestidos nuevos que tenemos que ponernos. El apóstol Pablo lo explicó un poco más diciendo que tenemos que ser revestidos del nuevo hombre, de Cristo Jesús en nosotros. Tenemos que cambiarnos, tenemos que revestirnos. Pero amados, para cambiarnos de ropas tenemos que limpiarnos primero. Me acuerdo de una ocasión, les voy a contar un testimonio. No es chisme, es testimonio para que ore. En una ocasión estaba con mis hermanos, vivíamos en Monterrey, mis hermanos y yo, y en las tardes había un parque que estaba cerca, y en las tardes nos gustaba irnos a jugar fútbol a ese parque. Y me acuerdo que uno de mis hermanos, no le voy a decir quién porque lo voy a quemar, entonces no le voy a decir quién, pero uno de ellos nos dice, yo no puedo ir a jugar fútbol porque al rato voy a ir con mis amigos, van a ir por mí. Y yo le dije, pero ¿a quién le pediste permiso? Yo era la autoridad ahí, hermanos, porque era el hermano mayor. ¿A quién le pediste permiso? No, a mi papá. Ah, bueno, ok, está bien. Qué bueno que le pediste permiso. No, pero vente a jugar. No, es que van a venir por mí en una hora. Ándale, vamos a... Total, lo convencimos de jugar fútbol. Y fuimos a jugar fútbol. Y mi hermano es un poco intenso a la hora de jugar fútbol, y estábamos ahí bien metidos, y que el gol, y que esto y el otro. Y total, yo les puse un baile, bueno, una danza, porque yo soy cristiano. Les puse una danza ahí a mis hermanos en el fútbol, y estábamos ahí jugando, pasamos un buen tiempo, pero terminamos pues completamente sudados. Y me acuerdo que llegamos a la casa, y cuando llegamos a la casa le marcan a mi hermano y le dicen, ya vamos por ti. Entonces mi hermano dice estas palabras: me cambio y salgo. Así, todo sudado, así, toda tenía tierra aquí de cuando lo tumbé, así, todo así. Me cambio y salgo. Y colgó. Y yo dije, guácala. Nada más te vas a cambiar, así rápido. Se pasó una toalla así nada más. Se cambió la camisa y se la puso así, todo pestosillo y todo así, todo cochino, así se cambió. Y así ya, ahí vienen por mí, anda todo aceleradillo que iban a venir por él. Le digo, date un baño rápido, yo los aquí los espero a tus amigos. Y no, nada más me cambio. Yo andaba con la urgencia. Y así se fue el cochino. Por eso no voy a decir quién fue. Y así se fue. Y ya cuando llegó, no hombre, dice, ¿cómo te aguantaron tus amigos? Lo trajeron temprano, se me hace que te trajeron porque no te aguantaban. Y, te llevo a tu casa, ¿verdad? Y dije, ¿cómo? No, hombre, ¿por qué no te bañaste? No, pues nada más me quería cambiar. Y pues muchas cosas que hacíamos a veces sin pensar. Amados, ¿sabe qué? A veces queremos revestirnos, pero no queremos limpiarnos. Porque revestirse, amados, es un gozo tremendo. Cuando tú te revistes de la nueva naturaleza en Cristo Jesús, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay cosas hermosísimas, hay bendiciones tremendas cuando te revistes. Pero muy pocos están dispuestos a ser limpios para poder ser revestidos. Hay muchos cristianos que dicen, me cambio y voy para allá. Espérate, báñese, huele al que está a su lado. No se queda. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que cada día, antes de ser revestidos, nos limpie. Cada día, antes de ponernos la armadura, nos limpie. Tenemos que estar constantemente preparados. Entonces, primero, amados, es una necesidad. El ser limpiados es una necesidad. Segundo punto que quiero plantear es que hay una promesa de ser limpios. Y quiero hablar de la promesa de ser limpiados.
Sabemos que necesitamos ser limpiados, pero qué hermoso que hay una respuesta a esa necesidad. Y son promesas de parte de Dios para nuestras vidas, que Él quiere limpiarnos. En Isaías capítulo 1 verso 16 leíamos hace un momento que decía: lávense, límpiense. Pero en el versículo 18 está la respuesta de parte de Dios y les dice: vengan, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces yo tengo una necesidad de limpiarme, como dice el Señor, y Él me provee la promesa para limpiarme, diciendo: ven, para que pueda limpiarte. En Santiago leíamos hace un momento, también está ahí la promesa: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces vamos entendiendo que el cumplimiento de la promesa para ser limpiados es viniendo al Señor, acercándonos al Señor. Jeremías capítulo 33 versículo 8 dice así: y los limpiaré. Alguien le da gracias al Señor. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Gracias, Señor, por tu promesa de limpieza en nuestras vidas. Y luego hay una promesa hermosísima, Ezequiel capítulo 33 versículo Ezequiel 36, perdón, me puse 33, ¿verdad? Ezequiel 36, 25 al 28. Apúntenlo en las notas, por favor. Ezequiel 36, 25 al 28. ¿Lo tiene? Está en la pantalla. Mire lo que dice la Biblia. Léalo conmigo, por favor. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán ¿qué? Limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Versículo 26. Les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra, y habitarán en la tierra que le di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. ¿Acerca de qué está profetizando aquí Ezequiel? ¿Alguien sabe? Lo acabamos de ver en la Semana Santa. El nuevo pacto. ¿Se acuerda que Jesús vino y dijo: este es mi nuevo pacto que por ustedes se derrama? El cumplimiento del nuevo pacto es lo que acabamos de leer: un corazón de piedra transformado por un corazón de carne, su espíritu dentro de nosotros para que guardemos sus estatutos. Pero dése cuenta cómo empieza el proceso del nuevo pacto: con agua limpia esparciré sobre ustedes y los voy a limpiar. El Señor promete limpiar nuestras vidas. Ahora, ¿por medio de quién es el cumplimiento del nuevo pacto? ¿En quién es el cumplimiento del nuevo pacto? En Jesucristo, Señor nuestro. Por medio de Jesús es el cumplimiento de ese nuevo pacto. Entonces entiendo yo que Jesús vino a limpiarnos. ¿Alguien le da gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo? Jesús vino a limpiarnos. Las promesas de Jesús, las promesas que había en el antiguo pacto, de lo que vendría a ser el nuevo pacto, tienen su cumplimiento en Jesús. En la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 11, el apóstol Pablo está diciendo quiénes no van a entrar al reino de los cielos: afeminados, los que se echan con hombres, los ladrones, los adúlteros. Empieza a decir quiénes no van a entrar al reino de los cielos, y luego les dice en el versículo 11: y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido en el nombre de quién? Del Señor Jesús. ¿Y por medio de la obra de quién?
del Espíritu de nuestro. Alguien le da la gloria y la honra al Señor. Él nos limpia. Él nos limpia. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, o sea, de Jesús, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Mira lo que hizo Jesús, habiendo ¿qué? Efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Por medio de qué? De sí mismo. Entonces Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, Señor. Jesús fue quien efectuó la purificación en nuestras vidas. Ahora, debemos de entender algo. Hay un principio acerca de la vida de Jesús. Llevo los primeros meses del año leyendo los evangelios. En enero leí Mateo, en febrero leí Marcos, en marzo leí Lucas, y ahora que acaba de terminar, el 21 de abril terminé el evangelio de Juan. Y ver la vida de Jesús, amados, ayer le decía a los varones, una de las cosas que más me asombra en Jesús y que está registrado en los evangelios es que Jesús no perdía el tiempo, no se distraía con nada. Jesús sabía lo que venía y Jesús todo lo hacía con intención, todo. Hay un pasaje bien interesante en la escritura donde dice que estaban yendo por el camino y había una higuera y Jesús quería un higo, y cuando vio que la higuera no tenía higos, dice la escritura que maldijo la higuera, y al momento que la maldijo, la higuera se secó. Y dice la escritura que esto lo vieron sus discípulos y se asombraron. Este es el Hijo de Dios. Y pareciera un evento como que, bueno, Jesús en su poder y lo que hizo, pero les quería enseñar algo a los discípulos ahí. Todo aquel que no lleva fruto se secará. Cuando dice ellos que se asombraron de que es el Hijo de Dios, conforme lo fueron procesando, me imagino que a lo mejor Pedro a los 3 días, por eso se secó, porque si yo no llevo y Jesús, ya entendieron. Todo lo que Jesús hacía tenía una intención. Cuando dice en la escritura que en el templo volteó las mesas de los cambistas y los que estaban ahí, y se han hecho de la casa del Señor cueva de ladrones, y era casa de oración. Y dice que los discípulos lo vieron y se acordaron del versículo que dice: el celo de tu casa me consume. Todo lo que Jesús hacía tenía una intención, todo era una señal, todo era un principio, todo era una enseñanza. Y amados, tú y yo tenemos que ser personas iguales. Amén. Todo lo que Jesús hacía, sus enseñanzas, sus acciones, incluso sus silencios. Cuando fue acusado en la cruz del Calvario y no decía palabra, había una intención detrás de su silencio. Toda acción de Jesús tenía una intención. Y es un principio, entre paréntesis, lo quiero poner con paréntesis porque creo que puede ser una enseñanza. Eso me da un principio a mí también de hacer todo con intención, amados. Usted debe ser una persona intencional. Bendiga con intención, hable con intención, edifique a los que le rodean con intención. Haga cosas no por hacerlas nada más, sino porque hay una intención detrás de ello, y una intención limpia. Que seamos como dijo el apóstol Pablo: yo no soy de los que le pegan al aire, sino que yo le pego al objetivo, lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y está hablando de entrenar su cuerpo y de prepararse, ¿verdad?, para el Señor. Pero que tú y yo seamos personas con intención, así como nuestro Señor Jesucristo lo fue. Amén. Ahora, entendiendo esto, que Jesús hacía todo con intención, y sabiendo que Él cumple la promesa de limpiarnos, y tenemos una necesidad de ser limpios, quiero que veamos algunos momentos claves en el ministerio de Jesús y que aprendamos algunas cosas de estas situaciones en las que Jesús estuvo
y cómo Dios muestra su propósito de limpiarnos por medio de Él. Y el primer acontecimiento es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Hay algo hermosísimo de enseñanza cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. La enseñanza que comúnmente damos, y es la enseñanza que Jesús está dando. De hecho, en el subtítulo de su Biblia dice la grandeza del servicio, justamente después de hablar de que lavó los pies de los discípulos. Es eso, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el principio principal, y todo gira en torno a esta verdad, que el Señor viene a servir. Y por más título que tengamos, por más posición que tengamos, Él dijo: yo siendo su maestro hice esto. Dice: cuánto más ustedes háganlo a todos los demás. Entonces nos está dando un principio y una enseñanza de servicio. Pero hay algo espiritual que sucede en el lavamiento de pies de los discípulos, con referencia a las promesas de que con agua limpia sería esparcida sobre nosotros y seríamos limpios. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 3 al versículo 11, por favor. Mire qué interesante cómo relata Juan este acontecimiento. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, ya sabía que el momento había llegado. Cuando sucede eso, cuando Él sabe que el cumplimiento de todas las cosas está a la puerta, cuando Jesús clama en la cruz y dice: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo hecho eso, suspiró y dio su vida. El momento había llegado. Y Jesús, sabiendo que ese momento estaba cerca, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, dice, se la ciñó, se la amarró en sus piernas para poder agacharse completamente. Dice, y luego puso ¿qué? Puso agua en un lebrillo, en un contenedor, y comenzó ¿a qué? A lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba. Es una imagen poderosa. Hay muchos cuadros del Renacimiento y muchos cuadros que tratan de ilustrar esta escena de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Imagínate al creador de todas las cosas de rodillas frente a los suyos, lavando sus pies. El primer golpe de impacto es lo que dijo Pedro: Señor, tú me lavas a mí los pies. Sabiendo el concepto de autoridad y la posición que Jesús tenía. ¿Cómo vas a lavar los pies? Yo soy el que te sirvo, Señor. Tú no me sirves a mí, yo te sirvo a ti. Es el primer golpe. Pero espiritualmente lo que estaba pasando ahí, acuérdese de Ezequiel capítulo 38. Esparciré agua limpia sobre ustedes y los voy a limpiar y serán limpiados. Y Él empieza a hacer un acto físico, pero también hay un acto espiritual ahí. Y hay un principio poderoso de cómo Él está limpiando a sus discípulos para lo que venía. Pasaron una lucha tremenda. Imagínate que no los hubieran limpiado, hablando espiritualmente. Dice que corrieron. Pedro los seguía de lejos. Solo uno estaba ahí. Todos los demás corrieron. Todos los demás se fueron. Si no hubieran sido limpiados, ¿qué hubiera pasado con ellos? Seguimos leyendo. Dice la escritura: entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y aquí está. Jesús le dijo: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Jesús está enseñando un principio de autoridad y de servicio.
y de honra. Pero le dice algo tremendo a Pedro: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Iglesia Castillo del Rey Cancún, si no somos limpiados, no tenemos parte. Si no acrecentamos nuestra necesidad de ser limpios, no tenemos parte. Por eso hay que entender que es una necesidad profunda y tremenda de ser limpios. Señor, límpiame, límpiame. Dije algo que no debía haber dicho, límpiame por favor. Pensé algo que no debía haber pensado, límpiame por favor. Porque si no me limpias, no tengo parte contigo, Señor. Yo quiero tener parte contigo de lo que vas a hacer. Límpiame. Dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí traigo champú si quieres, Señor. Y luego Jesús dice algo bien tremendo: el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Por qué dijo eso? Porque todavía no terminaba de limpiar los pies a los demás. Versículo 11: porque sabía que quien le iba a entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Qué tremendo. ¿Se da cuenta nuestra necesidad de ser limpios? Yo necesito ser limpiado constantemente. Lávame más. Y ahora entiendo a David: más, Señor. Más, Señor. ¿Alguien lo bañaron de chiquito con estropajo? ¿Verdad que estaba bien padre? Sonaba bien recio. Y te daban pero con todo en la espalda. ¡Ah! Mi abuelita le gustaba mucho bañarnos y nos daba unas. Y decía: mira, una vez nos bañó así con estropajo bien recio. ¡Ay! Y luego un día salió que con una piedra, estaba de moda la piedra esa. Y aquí tengo una piedra. No, tita, no. Ya decía mi hermano y yo: no, por favor, con la piedra no. No, es para los pies. No, hombre, yo no quiero nada de eso. Entonces, cuando nos bañaban nos daban una limpieza profunda, una tallada profunda, ¿verdad? Cuando bañamos a nuestra perrita, ¿verdad? A nuestra perrita no le gusta el agua, a la gordita. Y nomás ve que abrimos la manguera y mi esposa dice: te toca baño. No sé qué, corre para el patio. Y cuando la están bañando está toda seria, así está así. Y la pastora les da una tallada a la pobre gordita, así, bien recién no está. Y toda seria mi perrita. Y amados, tú y yo tenemos que ser limpiados profundamente. Cuando nos empezamos a bañar solos, después de santas talladas que nos daban, nuestro baño duraba 1 minuto, ¿verdad? La primera vez que yo me bañé solo, nomás me eché agua y ya me bañé. ¿Cuál ya te bañaste? Órale, échese jabón. Mi mamá regañándome. Ahí viene mi mamá, por cierto. Me voy a desahogar esta semana con ella. Tener un tiempo de ministración. ¿Cuál ya te bañó? Órale, báñese bien. Ya me bañé, mamá, porque queríamos andar jugando. Báñese bien. Nosotros necesitamos una limpieza profunda. Y dice ahí la escritura, amados, que hubo un hombre que no estaba limpio. Este fue Judas, que entró codicia en su corazón, no cuidó su corazón. Ayer hablamos en los varones del enemigo de la codicia y cómo pelear contra él, porque si no nos cuidamos vamos a ser derrotados por ello. Y Judas fue derrotado por eso y no pudo ser limpio delante del Señor. Ahora, volviendo un poquito atrás, Jesús dice algo interesante. Pedro le dice: bueno, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo, ¿verdad, Señor? Y dice: no, quien está lavado ya está limpio. Y no necesitan lavarse sino los pies. O sea,
tú y yo, amados, en el diario vivir, en nuestro caminar, ahorita pues ya traemos zapatos, ya andamos cubiertos, pero en ese entonces se entendía un poco más el principio espiritual, porque en ese entonces o andabas descalzo o andabas con sandalias. El zapato era muy incómodo para caminar en esos lugares, entonces era una sandalia lo más cómodo que se podía tener. Y al andar en sandalias todo el día, en terrenos no pavimentados, en terrenos con tierra, en lugares desérticos, amado, quieras o no, terminabas con tierra en tus pies. Por más que te cuidabas, terminabas con tierra en tus pies. Y una costumbre en cada casa era tener un pequeño lebrillo. Esto es antes del COVID, ¿eh? El que te tallabas así los pies y entrabas ya no me va a dar COVID porque ya me tallé los pies, ¿verdad? Y en las casas, en ese lugar había un espacio donde te quitabas las sandalias y podías lavar tus pies porque venías sucio de la calle y tenías que estar limpio en tu casa. Y Jesús les dice eso: ustedes ya están limpios, pero tienen que seguirse limpiando porque siguen caminando por esta vida. Ustedes ya están limpios, pero tienen que seguirse limpiando de las cosas que de repente pasan. Ustedes ya están limpios, pero tienen que limpiarse de las cosas que a veces acontecen. Estábamos con mis sobrinos chiquititos y el mayor de mis sobrinos estaba muy entregado en las cosas de Dios y me decía: tío, yo voy a ser pastor futbolista. ¡Ay, qué padre! Y también voy a ser misionero. Estaba con una emoción tremenda por las cosas de Dios y andaba en un fuego muy hermoso mi sobrinito. Y fuimos a visitarlos una vez, y llegando del aeropuerto nos fuimos a unos tacos a cenar, y llegamos a los tacos, y en los tacos que empiezan unas cumbias de esas, de aquellas del norte, así cumbias villeras de y mi sobrinito se paró de la silla, y los otros dos también, los dos chiquitos, y que empiezan baile y baile, y que empiezan y todo el restaurante risa y risa y aplaudiéndoles, y les querían dar dinero, y no, hombre, se armó ahí un show. Y mi esposa y yo y su mamá, todos penados, y ya siéntense, y no sé qué, le dieron su buen regaño. Entonces vamos saliendo del restaurante, y entonces se adelantan la familia, y yo me quedo atrás con mi sobrino, y le dije: oye, ¿no decías que querías ser misionero? ¿No dijiste que querías ser pastor y querías ser un futbolista pastor? Tío, ¿por qué te agarraste baile y baile como mundano? Es que no sé qué me pasó. Qué buena respuesta. Dije: la voy a apuntar, esa está buena, esa es nueva. Es que no sé qué me pasó. Pues la carne lo movió, ¿verdad? Estamos, amados, expuestos. De repente ponen la canción en el súper y te pones a cantarla: mundano pecador. O se te mueve el piecito mientras estás esperando tu turno. Ya me acordé que soy cristiano. O lo que sale de tu boca, lo que dices. Hay gente que sin tapujos suelta malas palabras por el ambiente en el que se rodea, y se echa las maldiciones y luego: dije maldición. Ahora, hay cosas, amados, que tenemos que, que tenemos que trabajarlas y afrontarlas correctamente, y no hay excusa en ellas. Yo diría que las malas palabras debería ser algo que cambie radicalmente. Yo diría que las maldiciones es algo que debemos de cambiar radicalmente, y un cristiano debe dejar de decirlo. Otras cosas como lo mundano, tenemos que cortar y ser radicales en ese tipo de cosas. Pero hay cosas, amados, que durante el paso del tiempo y el paso del día y el paso de las cosas que suceden, amados, estamos expuestos, y tenemos que ser limpiados constantemente. Pedir al Señor que con su Espíritu Santo nos ayude y nos limpie. Amén. Jesús les dice esas palabras a Pedro, le dice: ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios. En Juan capítulo 15 Jesús dice esas mismas palabras,
Y dice que ellos están limpios. ¿Por qué ya están limpios? Juan capítulo 15, verso 2 al 3. Somos limpios por medio de su palabra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Tenemos que ser limpiados. Ya ustedes están limpios. Lo mismo que le dijo a Pedro, tú ya estás limpio. ¿Por medio de qué somos limpios? Por la palabra que Él nos ha hablado. La palabra de Dios, amados, limpia nuestras vidas. ¿Alguien le da gracias al Señor y glorifica su nombre? Gracias, Señor, te alabamos a ti, Señor. Él nos limpia por su palabra. Él nos limpia por su palabra. En Efesios capítulo 5, verso 25 al 28, el apóstol Pablo le está dando las instrucciones a las esposas y a los esposos. Muchos se saben Efesios 5, 22 y hasta lo saben de memoria y lo tienen en el refri que mujer, sométete a tu marido. Ay, aleluya, ese versículo me gusta. Pero nunca leen el 25, que se arrepientan, pecadores. Y en la instrucción que Pablo le da a los esposos para sus esposas, le dice estas palabras: maridos, amen a sus mujeres. Y las mujeres de Castillo el Rey dicen: hombre, con ese gozo su esposo está bien motivado a amarlas, hermano. Así como Cristo amó a la iglesia. Y las hermanas dicen: y se entregó a sí mismo por ella. Ni un vaso de agua te quieren traer. Jesús se entregó e hizo una obra. Ahora le dice: maridos, ustedes tienen que hacer esto como Cristo hizo. Y luego les dicen cómo Cristo limpió y cómo Cristo purificó. Tenemos una necesidad de ser limpiados. La promesa, hay una promesa para ser limpiados. El cumplimiento de la promesa es por medio de Jesucristo. Y mira cómo limpia Jesús. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todo lo que Jesús habló eran agua limpia que traía para su pueblo, y su palabra siempre nos limpió por medio de su palabra. Versículo 27: a fin de presentársela a sí mismo. Mira para qué nos limpia: para hacer una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tenga mancha, no tenga arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también, no quise, ayer en las notas iba a dejarlo hasta el 27, pero dije no, el 28 también, para que los hermanos se arrepientan. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y las hermanas dicen: centro, túnel, gol, vámonos. Se las puse de pechito, hermana. La que no reciba la bendición esta semana, ahí te lo hay, como dicen allá en mi rancho. Ahí te lo hay. Amados, Jesús se entregó por completo, amó por completo y purificó por completo. Entre paréntesis, maridos, tenemos un trabajo tremendo. ¿Cómo vas a presentar a tu esposa al Señor? ¿Cómo la vamos a presentar? Cierro paréntesis. Quédese con eso en la mente y a ver si come a gusto. Jesús lo hizo por nosotros. Se entregó y nos limpió y nos lavó. Y es por medio de su palabra que somos limpios. Amados, no dejes de entrar a la palabra de Dios. Ahí vas a ser lavado constantemente. No dejes de entrar a la palabra de Dios y deja que la palabra te limpie. Deja que la palabra toque tu interior. Salmos 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Castillo el Rey Cancún es puro joven. Aleluya, santo es el Señor.
Me dicen, me dicen en Monterrey: ay, pastor, estás bien joven, ¿no? Sí, gracias a Dios. Oye, tú has de tener puros jóvenes en la iglesia. Y yo, algo así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Métase a la palabra de Dios. Sea transformado, sea limpio por la palabra de Dios. Lea principios de la palabra de Dios y diga: ¿cómo me puede limpiar este principio? Sustituyéndolo por un principio o un hábito que tenga en mi mente. ¿Cómo cambio por medio de esta palabra? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Un muy buen amigo mío, pastor, decía estas palabras: el estar cerca de la palabra me aleja del pecado. El estar cerca del pecado me aleja de la palabra. Cuando estoy cerca de la palabra, estoy lejos del pecado. Pero cuando estoy cerca del pecado, cada vez estoy más lejos de la palabra. Y solo hay un camino a tomar. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Él hay palabras de vida eterna. Su palabra nos limpia y nos transforma. No deje de entrar a la palabra de Dios. Eso le va a limpiar. Yo no conozco una persona que haya leído la Biblia profundamente, haya buscado limpiarse con la palabra de Dios y a los minutos haya pecado. Resulta imposible tal pensamiento, porque la palabra de Dios te limpia y te prepara. Y un acontecimiento más. Dije que iba a hablar de 2 acontecimientos. Ya estoy sobre el tiempo, discúlpenme, pero quiero hablar de un acontecimiento más. Y es cuando Jesús convierte el agua en vino. El primer milagro, si se le conoce el primer milagro reconocido de Jesús. Quiero que pongamos atención, por favor, a los versículos, a los pasajes, a los puntos, y entendamos un principio tremendo de lo que Jesús quiso hacer en nuestras vidas. Dice la Biblia: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, porque Proverbios 86:2 dice: a la gorra ni quien le corra. Pero bueno, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La mejor manera de interpretar este pasaje es que Jesús está iniciando su ministerio. Jesús está empezando. Y como les dije, Jesús no se distrae con nada. Él sabía lo que tenía que hacer. Él estaba enfocado en lo que tenía que hacer, y él tenía un propósito. Le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, ¿no? Entonces constantemente está haciendo algo Jesús y está enfocado en lo que tiene que hacer. Mire, en esta porción, cuando dice aún no ha venido mi hora, no es que Jesús no pudiera hacer milagros, no es que Jesús no tuviera capacidad, tampoco es que estuviera desobedeciendo a su mamá y estuviera como que saltando, porque me dice: no, es que ahí le faltó el respeto. Y hay muchas interpretaciones medias raras, medias curiosas, pero no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es una explicación muy sencilla, muy sencilla. Jesús tenía un propósito, y la mamá de Jesús, mejor que nadie, sabía el propósito de Jesús. Por eso la mamá de Jesús, María, va con Jesús y le dice: hijo, se acabó el vino. Eso implica que María sabía que Jesús podía hacer algo poderosamente por la capacidad poderosa que tenía Jesús. Y entonces le dice: haz algo. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En otras palabras, si la gente se entera quién soy, lo que hago y lo que soy capaz de hacer, porque tú sabes lo que soy capaz de hacer, muy probablemente puede estropear el proceso y alcance una fama antes de tiempo y no alcance a llegar a donde tengo que llegar. Por ejemplo, hay hermanitas aquí, hermanitos aquí que tienen oficios. Tenemos algunos hermanitos que son médicos, son doctores de profesión y se prepararon para eso. Y algunos saben, otros no saben que son médicos, ¿verdad? Pero imagínense que la hermanita o el hermanito que es médico tiene una urgencia ese día, tiene que ir por sus niños a la escuela, y viene la oración en la mañana,
pero sus hijos van a salir temprano y mientras está en la oración tiene que salir rápido porque van a recoger a sus niños. Pero estando en la oración, una hermanita, otro hermanito, se acuerda que el hermanito es médico y aprovechando que es médico, sabe de su capacidad, se le acerca y le dice: como que me anda picando la garganta, hermanita, ¿qué me recomienda? Y el hermano, la hermanita tiene su prisa porque tiene que hacer sus cosas y tiene que salir y tiene una diligencia importante, pero una persona que sabe lo que puede hacer está a lo mejor estorbando un poquito en el proceso, mientras la doctora, el doctor tiene que hacer algo y tiene que salir. Muy parecido a lo que está pasando aquí. Jesús no quería distraerse con nada. Pero volviendo al tema, versículo 5. Su madre, mamás al fin, ¿verdad?, le dijo a los que servían: hagan todo lo que les dijere. María sabía la capacidad de Jesús. Hagan lo que les digan que tengan que hacer. Verso 6. Estaban allí, eso es importante, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. ¿Conforme a qué? Al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Saben cuántos son en litros eso? Cerca de 100 litros. 2, 3 cántaros son cerca de 100 litros. Y dice que había ¿cuántas? 6 tinajas. Era como del piso hasta acá más o menos el tamaño de las tinajas. Y había 6 de esas. 6 de esas. Y Jesús les dice: vayan a esas tinajas. Y lo dice en el versículo 7. Jesús les dijo: llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron ¿hasta dónde? No fue en 5 minutos, no fue así que ya está, ya se llenaron. Iban por agua y traían 100 litros y llenando las 6 tinajas. Versículo 8. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo en el versículo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús todo lo que hace lo hace bien y lo hace perfecto. Eso es lo que se trata en el versículo 10. Ahora dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fíjese qué interesante uso de palabras da Juan en este evangelio, diciendo principio de señal. No dice y este milagro hizo Jesús y nos encantó el milagro, estuvo poderosísimo y creímos en él. No usa milagros, usa la palabra señales. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cierro con esto, eso es poderosísimo. Mire, un milagro es algo poderosísimo. El Señor, personas que no tenían brazos le salieron a las personas que no tenían pies, pierna le salía. O sea, milagros son cosas impresionantes y es un don de Dios, algo que Dios hace. Pero Jesús también se movía en señales, y las señales era una manifestación. Por eso dice en el versículo: y manifestó su gloria. O sea, es una muestra de quién es Él, es una muestra de lo que puede hacer, es una muestra de su capacidad. Esa es una señal, es una evidencia, es un anuncio público de lo que Él es capaz de hacer. Y en eso, cuando sucede eso, dice la Biblia que sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué dice la Biblia que eran señales? Volvemos a los primeros versículos. Jesús dijo que había en ese lugar 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Es principio de señales porque Jesús quería mostrar algo.
Jesús pudo utilizar cualquier cosa para convertir el agua en vino. Cualquier cosa, amados. ¿Tiene poder o no tiene poder Jesús? No lo hacía por una cuestión de que no, es que si no es de piedra, pues no se va a poder. No, 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 no. Jesús quería enseñar algo. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? Todo lo que Jesús hacía tenía una intención, todo. Jesús quería enseñar algo, quería demostrar algo. Jesús pudo haber tomado una jarra con agua y convertirla en vino y listo, ahí está lo que necesitaban, vámonos a lo que sigue. Pero no, tomó la oportunidad para mostrar una señal y utilizó las tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Jesús quería enseñar esto: ustedes se limpian externamente con esa agua, pero esa agua es mi sangre que por ustedes es dada. El nuevo pacto: les daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de ustedes. El vino fue algo que bebieron, ya no era una limpieza por fuera. Los que bebieron de ese vino fueron limpios por dentro. Quería enseñarles que Dios no te limpia por afuerita, Dios no te limpia por encimita, Dios no te limpia los problemitas. Dios te lava por completo y cambia tu vida para siempre. Esa es la obra de mi Señor. Había un rito de purificación, de lavarse las manos. En Mateo capítulo 7 los fariseos le dicen: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué comen así nada más? Y Jesús les enseña también algo ahí poderoso, pero están hablando de ese rito de venir y lavarse las manos. Y Jesús les dice: lo que contamina al hombre no es lo que cae en su estómago, porque lo que cae en su estómago lo echan en el baño, así dice. Pero lo que sale de su interior es lo que contamina al hombre. Y ustedes no necesitan ser limpios por fuera, necesitan ser limpios por dentro. Por eso decimos: Señor, lávame, purifícame y quita todo lo que impida el fluir de tu amor. Porque hay cosas que Dios quiere hacer y a veces están ahí tapadas porque no estamos limpios, no tenemos parte, y tenemos que ser limpios en el Señor. Que Dios nos ayude y nos limpie en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie en su lugar. Gracias, Señor.